Derivar una función significa tomar su ecuación y transformarla en una ecuación nueva, de una función nueva, ni mejor ni peor, nueva. Si a la original le llamamos f, a su derivada le llamamos f'. Y la derivada de la derivada es f segunda, y la derivada de f segunda es f tercera, y la derivada de f tercera es... Ok, vale. Para ejecutar estas transformaciones vamos a usar una tabla, 4 reglas, nada más. La tabla dice, sin ningún tipo de vueltas, automáticamente, cuál es la derivada de algunos pedacitos de funciones. Pedacitos, sí. Y las reglas dicen cómo derivar esos pedacitos de función cuando están conectados entre sí a través de operaciones. Cualquier operación. Porque las funciones, en definitiva, son eso. O sea, un puñado de letras y números conectados a través de sí. ¿Cómo? Sí, a través de operaciones. Entonces, según la tabla, la derivada de cualquier número es igual a 0. La derivada de 1 es 0. La derivada de menos 1 es 0. La derivada de 0 es 0. Por cierto, con estos paréntesis y el prima, indico que voy a derivar lo que está ahí adentro. Cosa que también se puede escribir así, teniendo la ecuación de la función. Por ejemplo, f de x es solo 7/9. Entonces su derivada es... ¿cuál? 0. Y la derivada de pi es igual a 0. ¿Cuánto valía pi? No importa, es un número. Su derivada es 0. Y la derivada de k, siendo k cualquier número que pertenece a los números reales, o sea, k es un número, su derivada es igual a 0. ¿Y pero cuánto vale k? No sé, no importa. Para derivar, no importa. Porque la derivada de todos los números es 0. Así que, ¿qué importa cuánto vale? Luego, la derivada de x con cualquier exponente, por ejemplo, x a la 3, es igual a 3x a la 2. Y esto se logra tomando el exponente de x, lo bajo multiplicando adelante y luego al exponente original le resto una unidad. Bajo y resto 1. Entonces la derivada de x a la 4 es igual a 4x a la 3. Y la derivada de x a la 2 va a ser igual a 2x a la 1 o 2x a secas. Y la derivada de x a la 1 es igual a 1x a la 0. Sí, bajo el exponente y le resto 1. Pero como x a la 0 es igual a 1 y como 1 por 1 sigue siendo 1, entonces podemos decir que la derivada de x sola es igual a 1. De x sola, solita, ¿eh? Y como ese caso en particular es súper interesante, entonces lo agrego a la tabla. Como si fuera un caso aparte. Pero en realidad es un caso particular de x con cualquier exponente. ¿Y vale agregarlo a la tabla? Sí, vale. Otro caso particular muy interesante de x con cualquier exponente son las raíces. Por ejemplo, la raíz cuadrada. Porque, claro, todas las raíces pueden convertirse en potencias fraccionarias. Por ejemplo, la raíz cuadrada de x es lo mismo que x elevado a la 1/2. El denominador es el índice de la raíz. El numerador es el exponente de x. Y esta propiedad de potencia fraccionaria permite convertir cualquier raíz de cualquier índice en una potencia fraccionaria. Y luego, como cualquier x con cualquier exponente, puedo derivarlo si bajo el exponente y luego le resto una unidad. Así que bajo el exponente, que es 1/2, luego resto una unidad allí. Eso es 1/2 menos 1, que es igual a menos 1/2. ¿Lo agrego a la tabla? Sí, lo agrego. Bajo el exponente le resto 1. Y antes de seguir cargando la tabla de casos y casos, quiero ya darte el panorama general de este juego de las derivadas. La cosa va a funcionar así. Si necesito derivar alguna función formada por dos o más casos de la tabla, pero conectados entre sí a través de alguna operación, como aquí, conectados con puras sumas y restas, la tabla no dice
cómo derivarlo. No dice cómo derivar sumas y restas. Y ahí es donde van a entrar a jugar las reglas para derivar. Tabla y reglas. Y vamos a tener reglas para derivar cualquier tipo de operación. Aquí, por ejemplo, esta función está formada por 4 bichos que están en la tabla, pero conectados entre sí con sumas y restas. Para poder derivarlo, activamos la regla de las sumas y restas. La regla número 1, que nos dice cómo derivar estos ladrillitos de la tabla cuando están conectados entre sí con sumas y restas. ¿Y qué dice la regla? ¿Cómo se hace? La regla de la suma y resta, porque es la misma regla para la suma y para la resta, dice que si necesito derivar una suma o una resta entre dos elementos cualesquiera, tengo que simplemente derivar cada elemento por separado y respetar en el medio la suma o la resta que exista. Y punto. Muy intuitivo. Digamos que es lo que yo haría si la regla no existiera. Así que derivando por regla de la suma, la derivada de esta función va a ser la derivada de x a la 3, tomando el exponente, lo bajo y le resto 1, son 3x a la 2, menos derivada de x a la 2, que son 2x, más la derivada de la raíz de x, 1 medio, por x a la menos 1 medio. Y finalmente la derivada de 4, que como todo número es igual a 0. Ese 0 podría ni colocarlo porque está sumando o restando. O sea, no pincha ni corta. Y bueno, dale, lo borro. Fácil la regla de la suma y resta, ¿no? Subamos un nivel. En esta función tengo dos elementos de la tabla, o sea, número y x con exponente, conectados a través de una multiplicación aquí entre el primer factor y el segundo factor. La regla para derivar cualquier multiplicación entre dos cosas se ejecuta a través de una fórmula, una receta que pide tomar los dos factores que quiero derivar y derivar el primero de ellos multiplicando al segundo, pero el segundo sin derivar, más aparece una suma que en este momento no existe y luego la viceversa. O sea, tomar el primero sin derivar y multiplicarlo por el segundo, pero sí derivado. El primero sí, por el segundo no, más el primero no, por el segundo sí. Una fórmula. Y como la suma es conmutativa, o sea, los puedo dar vuelta. Y además, el orden de los factores no altera el producto. O sea, puedo dar vuelta a estos también y estos también. Entonces existen 4 versiones distintas para derivar multiplicaciones. Yo en particular voy a usar esta. Siempre. Porque sí. Activo entonces la regla de la multiplicación para derivar 5x cubo. Su derivada va a ser la derivada del primer factor por el segundo sin derivar. Esto sería la derivada de 5 por x3 sin derivar. Luego viene la suma. Y luego la viceversa. O sea, el primer factor pero sin derivar por la derivada del segundo factor, que aquí es x3. Una vez aplicada correctamente la fórmula, ahora sí disparo la tabla en aquellos lugares donde la fórmula me pide derivar. O sea, aquí y aquí. Tengo entonces la derivada de 5, que como cualquier número es igual a 0. Aquí x3 no se deriva. Y aquí el 5 no se deriva. Luego la derivada de x a la 3 son 3x2. Bajo el exponente y le resto una unidad. Y listo, terminé de derivar. Lo que puedo hacer ahora es maquillar a la función derivada. Maquillar, sí. Poner un poco más bonita. Por ejemplo, aquí 0 por cualquier cosa es igual a 0. Y quiero que prestes especial atención a cómo este 0 anula lo que sea que tenga al lado, que en este caso es x3. Y en este otro término lo que quedó es el número original sin derivar por la derivada de lo que sea que estaba allí, que en este caso forma 5 por 3, que son 15, x al cuadrado.
la versión más amigable de la derivada. Ahora, este ejemplo en realidad no es cualquier multiplicación, es la multiplicación más frecuente en cualquier función. Me refiero a un número cualquiera multiplicando cualquier cosa, lo que sea, no importa. Y acá pasa algo buenísimo. Mira, por regla de la multiplicación, en algún momento el número se va a derivar y se va a hacer 0 por tabla. Y ese 0 va a eliminar a lo que sea que tenga aquí al lado siempre. O sea, este primer par se anula siempre. Y lo que queda es el número sin derivar, ahí lo veo, por la derivada de lo que sea que estaba ahí al lado. Por ejemplo, x3. Si este primer término se anula, solo queda el número sin derivar por la derivada de lo de al lado. Aclaro siempre que el producto sea con un número y cualquier otra cosa. Como eso pasa muy pero muy seguido, lo voy a agregar a la tabla. La derivada de un número multiplicando a cualquier cosa, lo que sea, queda derivado como el mismo número sin derivar por la derivada de lo que sea que ese número esté multiplicando. Y uno de los casos más interesantes de un número por cualquier cosa es un número por x con cualquier exponente, como 5x3. Y observa esto, el efecto visual de derivar con este caso. En definitiva, el número no se deriva, el 3 baja multiplicando. 3 por 5, 15. Y arriba le restó una unidad. Entonces, por ejemplo, la derivada de 3x al cuadrado, sin la regla de la multiplicación, que podría, pero directamente con este caso de tabla, va a ser igual a 3 por 2x. No derivo el número, sí derivo x al cuadrado. O directamente 3 por 2, 6x. Otro. La derivada de 5x a la 1. No derivo el 5. Y si derivo x a la 1, cuya derivada por la tabla es 1. Pero como 5 por 1 es igual a 5, podemos concluir que la derivada de cualquier número por la letra x sola es igual a el número. Este está buenísimo también, así que lo agrego a la tabla. Es la derivada de cualquier número por x que queda derivado como el puro número. Son dos casos súper interesantes que en realidad vienen de la regla de la multiplicación. Como los vamos a ver muy seguidos, vale agregarlos a la tabla. Y vos fijate que con todo este rejunte de porquerías y las dos reglas que vimos hasta ahora, ya podemos derivar cualquier función de la familia de los polinomios. Función lineal, función cuadrática, polinomio de cualquier otro grado, porque son puras sumas y restas de cositas que están en la tabla. Puras sumas y restas. Así que para derivar esta función o cualquier polinomio, activo la regla de la suma o resta, que dice, bueno, que los vaya derivando uno por uno, ¿no? Así que sin mucha vuelta, empiezo con la derivada de 3x a la 4. El 4 baja y multiplica al 3, son 4 por 3, 12. X a la y arriba resto 1. Respeto la suma y sigo con 5x3. El 3 baja y multiplica al 5, 3 por 5, 15 y arriba resto una unidad. Luego 6x2, 2 baja y multiplica al 6, 2 por 6, 12, x a la 1. Y sigo con la derivada de 7x. La derivada del número por x queda el número solo, así que esto es 7. Más, y la derivada del 7, que no tiene x, que es un número que está solo, es igual a 0. Ese 0 lo puedo borrar. Observación. ¿Viste cómo derivo el mismo número de dos maneras distintas? Y claro, acá este 7 se salva en la derivada, pero este otro 7 muere, se hace 0. ¿Por qué? Este 7 está acompañado y este 7 está solo, matizando. Este 7 está multiplicando cualquier cosa. Y si un número está multiplicando lo que sea, el número se salva y solo derivo lo de al lado.
En cambio, si el número está solo, no multiplica nada, no se salva, muere, se hace 0. Cuidado con eso. ¿Qué te parece si antes de seguir te derivas 3 funciones polinómicas? Si te interesa, pone pausa porque en 3 segundos muestra los resultados. ¿Cómo quedaron? ¿Coinciden los resultados? Genial. ¿No coinciden? No pasa nada. Hay que romperse la cabeza un poco más. Puedes dejarme tus dudas en la caja de comentarios y lo vamos resolviendo. Volviendo a la tabla, te presento unos amigos. El seno de x y el coseno de x. 2 funciones trigonométricas, las cuales cada una es casualmente la derivada de la otra. La derivada del seno es el coseno de x y la derivada del coseno es el menos seno de x. Menos, sí. Si no sería muy fácil. Lo que tenés que saber de estas 2 funciones hoy es que, si bien la forma correcta de escribirlas puede sugerir que existe una multiplicación, ahí, seno por x, ahí no hay ninguna multiplicación. Esto no es el seno por, es seno de x. Y esto es el coseno de x, no es coseno por. Y lo mismo le ocurre al logaritmo natural de x. O cualquier otro logaritmo de cualquier otra base. Lo más importante por ahora es saber que allí no existe ninguna multiplicación. No es logaritmo por, es logaritmo de. Y la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Cualquiera. Y sí, la tabla es así. Y cierro la tabla por hoy con la derivada de e elevado a la x. Una función de la familia exponencial cuya base, o sea, el número que está abajo, es el número e. La derivada de e a la x, atención, es e a la x. No es remate, no cambia. O sea, la función exponencial con base n tiene como derivada a sí misma. Así que ya te sabes de memoria un caso de la tabla, ¿o no? Como ves, la tabla puede contener muchos más casos. O muchos menos. Si googleas tabla de derivadas, no vas a encontrar 2 tablas iguales. Usa la que necesites o la que te permitan. Fin del comunicado. Volvemos a las reglas. Juguemos con nuestros nuevos amiguitos de la tabla. Quiero derivar x por el logaritmo natural de x. Aquí no hay ninguna multiplicación. La única multiplicación existe aquí, entre este factor y este otro factor. Activo la regla de la multiplicación que pide derivar a este sí por este no. Y luego aparece la suma. Y sigo con el primero no derivado y el segundo sí lo derivo. Planteé la regla. Luego, donde la regla pide derivar, activo la tabla con la derivada de x, que es igual a 1. Esto no se deriva, más este no se deriva tampoco. Y el logaritmo aquí sí se deriva. Su derivada es 1 sobre x. Terminé de derivar. Lo que puedo hacer ahora es maquillar un poco a la función derivada. Y voy a ir usando para maquillar cada vez más cosas de mi serie de videos de cálculos con x. Sobre todo los primeros 2 capítulos. Entonces aquí, por ejemplo, sencillito, 1 por logaritmo es igual al logaritmo, la suma. Y aquí puedo cancelar x de arriba con x de abajo, siempre que x sea distinto de 0, ok, quedando únicamente el 1. Esta es la versión maquillada de la función derivada. Esta es mucho más bonita, ¿o no? Otra. Quiero derivar x al cuadrado por e a la x. Es claramente una multiplicación entre estos 2 factores, así que activo la regla de la multiplicación y planteo la derivada de x al cuadrado por e a la x
más el primero sin derivar por el segundo sí derivado. Entro en la tabla, derivo x al cuadrado, son 2x, esta e no la derivo, queda igual, más x cuadrado no lo derivo, va a quedar igual, y aquí a e a la x sí que lo derivo. Queda igual porque la derivada de e a la x es e a la x, sí misma. Y luego de derivar, maquillo un poco. Agárrate. En esta suma de dos términos, veo presentes en ambos términos algunos factores en común. ¡Oh, va a factorizar! Sí, man, factorizar es una de las herramientas más importantes para maquillar la derivada. Amigate con los casos de factoreo. Ya está grande, amigate, dale. Lo que tenemos en común en los dos términos es, por un lado, la letra x, clásico factor común. Lo tomo, como siempre, con la x del menor exponente, que en este caso es x a la 1. Factor común. Pero no es el único factor que se repite en los dos términos. Veo que en ambos términos también se repite e a la x, con el mismo exponente. Así que lo extraigo como factor común. E a la x, luego al viejo estilo factor común, abro paréntesis, para a continuación dividir cada uno de estos dos términos por el factor en común. No me voy a ahorrar nada, lo voy a plantear completito. Necesito al primer término dividido por el factor en común. Aquí sigue la suma. Y luego el segundo término también voy a dividirlo por el factor en común. Cierro paréntesis. Aquí adentro, en estas divisiones, se habilitan algunas cancelaciones. Por ejemplo, esta x se puede ir con esta x. Aquí e a la x se cancela con e a la x, queda el 2. Y de este otro lado tengo e a la x que se va con e a la x. Y x al cuadrado se cancela con x a la 1. Pero como arriba tiene exponente 2 y abajo exponente 1, al restar exponentes queda una x a la 1. O visualmente, de las dos x que están aquí, cancelo una con una de estas. Queda solamente esa x a la 1. La función derivada entonces va a tener a x por e a la x, que fueron factor común, multiplicando a... ¿quién? ¿Quién quedó? Este 2, la suma, esta x y listo. Bellísima. Sobre todo si tuviera que buscarle las raíces. Y con esto te habilito la posibilidad de derivar vos estas tres funciones usando la regla de la multiplicación. Pone pausa que se vienen las respuestas en 3, 2, 1. Mis respuestas estaban maquilladas. Sí. Y por cierto, el maquillaje no es único. O sea, puedo operar la función derivada de distintas maneras para que quede con distintos aspectos. No por capricho, sino para luego poder hacer más fácil las cosas que tengo que hacer con la función derivada. Como buscar recta tangente, máximos y mínimos, problemas de optimización. Todas esas porquerías. Volviendo a las reglas, avancemos. Te presento la regla para la división, que es fundamentalmente igual que la regla de la multiplicación, con dos actualizaciones. Mira, en vez de sumar, vamos a restar. Y además, lo que sea que esté abajo dividiendo, se queda abajo dividiendo, pero no derivado, sino al cuadrado. Cualquiera, dice. Y bueno, en vez de tener dos factores, el primero y el segundo, ahora tengo el de arriba y el de abajo. Numerador, denominador. Pero la esencia es la misma, así que para derivar a 3 sobre x, necesito derivar el de arriba sí por el de abajo no. Y aquí estoy, el de arriba sí, el de abajo no. Luego viene una resta y la viceversa, o sea, no derivo el de arriba y sí derivo lo de abajo. Todo esto sobre lo de abajo, que ahí se queda, pero al cuadrado. Es poner cuadrado y nada más. Una vez planteada la regla, derivo
al 3, cuya derivada es 0, y esta x no se deriva, menos de nuevo el 3, pero que aquí no se deriva, por la derivada de x solita, que es 1. Todo esto sobre x al cuadrado. Maquillando un poco, 0 por x es 0, se cancelan. Ojo, ese menos no se cancela, sigue ahí. 3 por 1 es igual a 3, y todo esto sobre x al cuadrado. Aquí está f'. Mira, yo me quedé sin lugar en la tabla, pero si querés, podés agregar este caso, es la derivada de un número cualquiera dividido la letra x sola, cuya derivada es menos el mismo número sobre x pero al cuadrado. Menos el mismo número sobre x al cuadrado. Y a esta altura ya estás listo, lista para que tengamos una charla acerca de las operaciones combinadas. Porque esta función tiene una división, sí, pero también tiene sumas y restas. Entonces vamos a usar dos reglas distintas. Ojo, ¿en qué orden? Porque no da igual en qué orden se van activando las reglas. Claro que cuando la tengas clarísima derivando vas a activar varias cosas al mismo tiempo. Pero eso surge después de mucha experiencia que te permite de memoria ir anticipando lo que viene. Y así actuar sobre varias cosas en simultáneo. Sí, por ahora, el orden correcto para activar las reglas para derivar de a una es el orden de la operación principal. Me explico. Miremos de cerca todas las operaciones que existen en esa función. Aquí tengo, para empezar, esta suma. Luego, 3 por x es una multiplicación. Claramente existe esta división. Luego, aquí tengo una potencia. Esto es una resta. Y 2 por x es una multiplicación. Pero entre todas esas operaciones, la principal, la fundamental, es la división. Porque es la única operación en esta función que afecta de manera directa o indirecta a todas las partes de esa función. Vos fijate, esta suma, ¿a quiénes suma? Suma al 8 con 3x. Los de abajo no están participando de esa suma. No son afectados por la misma, ni directa ni indirectamente. Lo mismo ocurre con esta resta, que afecta a estos dos términos, pero a ninguno de los de arriba. Ni hablar estas multiplicaciones, no 3 por x, solo entre el 3 y la x. Ni el 8 ni todos los de abajo participan en 3 por x. Entonces, ¿qué operación afecta a todos al mismo tiempo? La división. Esta división entre todos los de arriba dividido entre todos los de abajo. Como la operación principal es la división, esa es la primer regla que voy a activar. Por ahora, olvídate de todas las demás. Así que la regla de la división me va a pedir derivar lo de arriba sí, por lo de abajo no. Todo lo de arriba sí derivado por todo lo de abajo no derivado. Luego viene la resta, la viceversa. La resta, la viceversa. O sea, lo de arriba no derivado por lo de abajo sí derivado. Y todo esto dividido por lo de abajo, pero al cuadrado. Todo lo de abajo, pero al cuadrado. Se pone bueno, ¿eh? Una vez planteada la regla de la división, voy a derivar ahí donde la regla me pide, o sea, en estos dos extremos. Y al entrar en el primero de los términos que tengo que derivar, observo que ahí adentro también existe alguna operación y más de un elemento de la tabla. Entonces entro en estos paréntesis y me pregunto, ahí adentro, ¿cuál es la operación principal? Aquí adentro. Y ahí adentro la operación principal es la suma. No hay dudas. Entonces ejecuto la regla de la suma. Tengo que derivar los dos términos por separado. Entro en la tabla para derivar al 8. Su derivada es 0. Ahí está la suma. Derivo 3x, que queda 3. Este factor no se deriva. Aquí está la resta. Y aquí está este. Sin derivar.
como pide la regla. Y llego al último donde de nuevo tengo que derivar como pide la regla. Ahora ahí adentro la operación principal es la resta. Ahí adentro. Entonces ejecuto la regla de la resta. Los derivo a todos por separado y respeto las restas del medio. Entro en la tabla para derivar x al cuadrado, que son 2x, menos... y la derivada de 2x, que es 2. Todo esto sobre lo de abajo al cuadrado. Terminé de derivar. La función derivada está asquerosa. Vamos a maquillarla, ¿sí? Empiezo fácil. 0 más 3 es 3. Así que esto no lo necesito. Y atención con lo que viene. Voy a distribuir este valor con los términos de este paréntesis, que empieza muy tranqui porque es 3 por x al cuadrado, o sea 3x al cuadrado. Y 3 por menos 2x, que son más por menos menos 3 por 2, 6x. Y cuidado con esto, porque lo que viene ahora es una máquina de cortar cabezas en los exámenes. Si es que tenés la mala idea de ir a rendir un examen. En todo el segundo término también hay que distribuir. O sea, este por este y este por este va a ser doble. Así que también va a ser este por este y este por este. El problema es que también hay que distribuir este signo menos, que va a modificar los signos de todo lo que sigue después. Es peligroso, me parece a mí, distribuir al mismo tiempo esta distributiva y ese signo menos. Así que lo que te voy a sugerir es hacerlo por separado. Primero, el signo menos sigue ahí, no lo voy a distribuir, así que esta distributiva va a entrar allí adentro. Aquí sí que disparo 8 por 2x, que son 16x, 8 por menos 2, que es menos 16, y 3x por 2x, que son 6x al cuadrado, y 3x por menos 2, que son menos 6x. Todo esto sobre lo de abajo al cuadrado, que por cierto, yo por lo general no lo maquillo. Abajo. O sea, abajo no hago nada. No hago nada con el cuadrado, porque el cuadrado no se distribuye en sumas y restas. Pero podría desarrollar el cuadrado del binomio a través del trinomio cuadrado perfecto. Eso sí que es legal, pero no lo hago, porque no vale la pena. ¿Qué va? Si querés, podés hacer el cuadrado del binomio, o el cuadrado de lo que sea que esté ahí abajo. Vas a ir viendo que en general lo de abajo es más cómodo y más práctico dejarlo sin desarrollar. Sobre todo a partir de tu propia experiencia. Y sigo con el maquillaje, porque ok, abajo no hago nada, pero como te decía, este signo menos, para poder liberar a todos estos términos de estos paréntesis rojos, todavía lo tengo que distribuir. Entonces aquí no estoy haciendo nada, pero aquí sí que el menos, al distribuirse, genera el cambio de signos de todos esos términos. Así que menos por más es menos 16x, y menos por menos son más 16, menos por más menos 6x cuadrado y menos por menos más 6x. Todo esto sobre lo de abajo que no lo estoy tocando. Ya pasó lo peor, solo queda agrupar manzanas con manzanas. O sea, por ejemplo, las x al cuadrado, que aquí tengo 3x al cuadrado y aquí tengo menos 6, son 3 menos 6, en total menos 3x al cuadrado. Y sigo con x a la 1 menos 6x más 6x. En este caso se cancelan mutuamente, quedando únicamente menos 16x. Listo. Y agrupando el único número que no tiene x, esto es más 16. Terminé con el numerador. Abajo no hice nada. Y esta es una muy buena versión de f'. La función derivada no es la única versión. Se puede maquillar de otras maneras. No muchas, pero se puede. Ah, sí, muñeco. Ahora sí que estamos despegando. Con esto ya podés encarar estas 3 funciones para derivar con regla de la división. Y por supuesto, para maquillar un poco. Contame cómo te salen y si no coinciden, consultame acá abajo en la caja de comentarios. Que salgan porque se viene la regla de la cadena. Bueno, ya tenemos reglas para derivar
sumas y restas, multiplicaciones y divisiones. Entonces, ¿qué operaciones nos falta poder derivar? Muchas, muchísimas. Por ejemplo, las potencias, o los senos, los cosenos, logaritmos. Claro, usando la tabla puedo derivar al seno de x a secas. Pero, ¿qué pasa si quiero derivar al seno de x al cuadrado más x? Eso, joder, no está en la tabla. Y cuando algo no está en la tabla, activamos alguna regla. Para activar alguna regla, me pregunto, ¿cuál es la operación principal? ¿Y cuál es aquí la operación principal? Ya sabes que no es una multiplicación porque esto no es seno por. Existe esta suma, pero solo afecta a esas x. Esa suma no afecta al seno que está ahí afuera. Entonces, ¿cuál es la operación principal? El seno de x, que es una operación como cualquier otra. Nadie queda afuera de la influencia del seno. Claro, el seno, el coseno, el logaritmo son operaciones como cualquier otra. Todas tienen su botoncito en la calculadora, como la suma y la multiplicación. La buena noticia es que para todas esas operaciones, y quiero decir, todas las operaciones que no sean suma-resta, ni multiplicación, ni división, tenemos una sola regla para gobernarlas a todas. Eso se lo robé a Tolkien, ¿no? La regla de la cadena. Y lo primero que tenés que saber de la regla de la cadena es cuándo activarla. Y ya te lo dije, por descarte, cuando la operación principal no sea ni una suma-resta, ni una multiplicación, ni una división, por descarte tiene que ser regla de la cadena. Luego, si entrenas suficiente, vas a identificar la regla de la cadena así, de memoria. La vas a ver a 1 kilómetro de distancia. Pero por ahora, lo segundo que tenés que saber de la regla de la cadena es que todas esas operaciones o funciones descarte, todas tienen algo en común. Son funciones compuestas por dos funciones distintas, de manera tal que una de las dos funciones está adentro de la otra. Adentro, te lo juro. Vení, mirá. En el seno de x al cuadrado más x, podemos imaginar dos funciones distintas. Una función que estaría afuera, que en este caso es el seno de x, tal como figura en la tabla, y el seno de x tiene metido adentro a x al cuadrado más x. ¿O no? Sí. Si yo tomo esto y lo meto adentro del seno de x, ¿adentro dónde? En x, ahí adentro, que es el espacio donde metemos cosas dentro de las funciones. Entonces, claro, meto esto ahí adentro y aparece esta función. A ver aquí en la función g, ¿cuál es la operación principal? No es la suma, porque afecta a estos dos términos, pero no afecta a este. Entonces, la operación principal, la que afecta a todas las partes, es la potencia. Porque todos estos dos términos, dentro de esos paréntesis, están todos afectados por ese exponente, esa potencia, elevados a la 8. Como no tenemos regla para la potencia, entonces esto tiene que ser regla de la cadena. Por lo tanto, tiene que haber alguna función que esté afuera y alguna otra función que esté metida adentro. Y yo creo que la que está adentro, aquí es un poco más fácil de ver, ¿no? Es 4x3 más una x, que está metido adentro ¿de quién? ¿Del 8? No, del 8 no. Porque el 8 es un numerito que no tiene letra X, por lo tanto no tiene un lugar disponible donde meter algo adentro. Y entonces, ¿quién está afuera? X a la 8. ¿O no? Si tomo toda esta porquería y la meto ahí adentro, ¿no queda la porquería elevada a la 8? ¿Sí? Claro que sí. Y mira este otro que tiene una trampa extra. Logaritmo al cuadrado de x. ¿Cuál es la operación principal? Por favor, multiplicación no, que esto no es logaritmo por, es logaritmo de. Así que no hay multiplicación, solo hay logaritmo y hay potencia. Uno de los dos es la operación principal. Cualquiera que sea, no es suma ni multiplicación ni división. Así que seguro va a ser una regla de la cadena. ¿Pero quién está afuera?
¿Y quién está adentro? Aquí la trampa es que en la función logarítmica la potencia puede escribirse de esta manera tan elegante que en realidad representa esta potencia que afecta a todo el logaritmo. Es equivalente escribir esto que escribir esto. Esta manera de escribir potencias la sufre el logaritmo y también el seno y el coseno, entre otras funciones. Ahora que sé que esto equivale a esto, aquí puedo ver de manera un poco más clara que afuera, en esta función, está la potencia. En este caso es un cuadrado. Y ya aprendimos del ejemplo anterior que cuando es una potencia, lo que está afuera es x elevado a esa potencia, cuadrado. Y adentro de x al cuadrado se encuentra el logaritmo natural de x. Se puede chequear que si yo coloco esto y adentro, aparece esto, que equivale a esto. Y aquí en el último caso, una función de la familia exponencial, ¿cuál es la operación principal? No es ninguna de estas sumas y restas que están aquí, ni ninguna operación que esté arriba en el exponente, porque ninguna de esas operaciones afectan a la base, sino que más bien la base está afectando al exponente. Dicho de otra manera, en las funciones exponenciales, lo que está afuera es lo que vemos abajo. E, la función exponencial. E a la x, tal como figura en la tabla, que tiene metido adentro, o sea, ahí en esa x, a todo este polinomio de grado de 2. Para poder derivar por regla de la cadena, va a ser fundamental entrenar la vista para detectar en cualquiera de estas funciones qué función es la que está afuera y qué función es la que está adentro. No te preocupes, como todo, la práctica hace al maestro. Luego la universidad lo deshace. Y luego hay que conocer su fórmula, por supuesto, que ya te la muestro enfocada en el primer ejemplo. Así que haciendo foco en el primer ejemplo. Aquí ya tenemos identificada qué función está afuera y qué función está adentro en esta composición entre dos funciones. La regla de la cadena permite derivar justamente cualquier composición entre dos funciones de manera tal que exista una función afuera y otra función adentro. Si yo identifico estas dos funciones, luego la regla pide derivar primero a la función que está afuera, pero sin tocar la que está adentro. Eso quiere decir que al momento de derivarla de afuera, que en este caso es el seno de x, y que su derivada es el coseno, en ese momento la función de adentro tiene que seguir ahí adentro, pero sin derivar. Luego sí se multiplica por la derivada de la función que esté adentro. Bajemos esto a tierra. La regla en definitiva va a pedir derivar ambas funciones, la de afuera y la de adentro, en momentos distintos. Pero sí que necesito la derivada de ambas, así que en forma auxiliar voy trayendo la derivada de la función de afuera, que aquí es el seno, cuya derivada es el coseno de x, y la derivada de la función de adentro, que aquí son 2x más 1. Y a ver cómo montamos esta porquería. El comienzo de la regla de la cadena. Derivarla de afuera sin tocarla de adentro. Bueno, esta es la función de afuera. Esta es su función derivada. Y esta es la de adentro original. Entonces la regla me está pidiendo tomar a la función derivada de la de afuera y ahí adentro introducir a lo que ya estaba adentro, pero sin derivar. O sea, lo que originalmente estaba adentro, colocado ahí adentro. Ya estaba adentro de la función sin derivar, sigue adentro de la función ya derivada. Voy montando esto. Va a ser el coseno de... Y aquí ya tengo preparada la función de afuera derivada, lista para colocar adentro lo que originalmente estaba adentro sin derivarlo, que aquí es x cuadrado más x. Y con esto ya tengo la primera parte. Luego tengo que multiplicar por la derivada de lo de adentro. Entonces multiplico por
Esto es lo de adentro, esto es su derivada. Así que lo que vendría luego es multiplicar así, ¿no? Multiplico 2x más 1, necesita paréntesis por existir una suma ahí adentro. Y voilà, que esta es f'. Por regla de la cadena. No dolió tanto. ¿Se puede maquillar? No en este caso. No vayas a caer en el error fatal de disparar una distributiva acá, No. No puedo distribuir ahí. Porque esta porquería está adentro del coseno. Coseno de. No es coseno por. Esta distributiva simplemente no es posible. En esta otra función ya teníamos analizado que la función de afuera tenía que ver con la potencia y que de hecho era x elevado a esa potencia. Por otro lado, la función de adentro, todo lo que vemos entre paréntesis, 4x cubo más 1x. Voy a necesitar las derivadas de estas dos funciones, así que voy derivando a x a la 8 por tabla, bajo el exponente le resto 1. Luego este polinomio de grado 3, que al derivar queda. El 3 baja, multiplica al 4, 12x cuadrado, más, y la derivada de x que es igual a 1. Como es esta especie de tablita auxiliar, en el mismo orden que la anterior, o sea, arriba la función de afuera, abajo la función de adentro, y a su derecha sus derivadas, entonces puedo aprovechar esta bajada a tierra que hice antes, que traduce un poco la fórmula de la regla de la cadena, que pide derivarla de afuera sin tocarla de adentro por la derivada de la de adentro, y que en definitiva era tomar esto, meterlo ahí adentro y multiplicar por este. Tengo que tomar esto, meterlo ahí adentro, siempre adentro de x, y luego multiplicar por este. Así que la función derivada va a ser lo de afuera, 8x7, pero adentro de x va a ingresar 4x cubo más x, y con eso ya tengo toda la primera parte. Luego multiplico por la derivada del de adentro, 12x cuadrado más 1. Necesito paréntesis porque esto es una suma. Y listo, regla de la cadena. Próximo. En el logaritmo cuadrado de x, o si te gusta más reescrito de esta manera, como ya vimos, habíamos analizado que teníamos como la función de afuera a la potencia, o sea, x elevado a esa potencia, y la función de adentro resultaba ser el logaritmo natural de x. Las derivo por separado, la derivada de x al cuadrado, que son 2x, y la derivada del logaritmo que no usamos mucho todavía, y es 1 sobre x. Y luego por regla de la cadena tengo que tomar esto, meterlo ahí adentro y multiplicar por esto. Y aquí voy, esto es 2 por, en esa x entra el logaritmo natural de x, y luego multiplico por 1 sobre x. Esta vez no necesité paréntesis porque no tengo sumas y restas. Se puede maquillar un poco. Por lo menos multiplicar todo lo de arriba, 2 por logaritmo por 1, que es 2 logaritmo sobre esa única x. Ah, y que ni se te ocurra cancelar esa x con esa x de abajo, porque... ¿Por qué? Pone pausa, pensalo y decime. ¿Lo pensaste? Te digo, no puedo cancelar esta x con esta porque esa x está adentro del logaritmo. Logaritmo de x, no es logaritmo por. Vamos con otro. Un caso famoso. El de la función exponencial, que ya analizamos que tiene como función afuera a e elevado a la x y adentro lo que sea que esté arriba en el exponente. Las derivo por separado. La derivada de a la x es... ¿Cuál es la derivada de a la x? Ah, chiste. E a la x. Y la derivada de la cosa que está dentro es 3x al cuadrado, que queda 6x, menos la derivada de 5x, que es 5, y la derivada de 2, que es 0, ya no lo pongo. Ya estamos grandes. Luego, por regla de la cadena, voy a tomar esto y colocarlo ahí adentro en la x, para luego multiplicar por esto de abajo. Así que la derivada va a ser e elevado a
3x cuadrado menos 5x más 2. Y luego multiplico por 6x menos 5. Entre paréntesis, porque es una resta. Y listo la derivada. Pero fíjate que tiene algo interesante. La función derivada de una función exponencial de base e empieza igual que la original. ¿O no? Es lo mismo. Luego cambia, porque el original no tiene todo esto acá multiplicando. Pero podríamos decir que la derivada de cualquier función exponencial va a ser siempre igual que la función original multiplicado luego por la derivada de lo de arriba, lo de adentro. Si lo tenés en cuenta, hasta podés agregarlo como un caso de tabla. Vamos con otro. Y sí, viejo, porque a derivar se aprende derivando. ¡Guau! Esta porquería, qué linda. Es el logaritmo natural de la raíz cuadrada del coseno del seno de x. Menudo bicho, pero ¿cuál es la operación principal? Bueno, no es el seno porque solo afecta a esta x. No es el coseno porque solo afecta al seno. No es la raíz porque solo afecta al coseno y al seno, pero no al logaritmo. La operación principal es el logaritmo de toda esa porquería. Y bueno, afuera el logaritmo natural. Y adentro todo lo demás. O sea, la raíz cuadrada de el coseno de el seno de x. Me quedé corto, mira. Comienzo a derivar por separado. Yo aquí sé que la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Pero cuando quiero derivar lo de adentro es un quilombito de operaciones. Es ese quilombito. ¿Cuál es la operación principal? La operación que contiene a todas las funciones de aquí es la raíz cuadrada. Que como no es una suma, ni una multiplicación, ni tampoco una división, entonces adivina cómo vamos a derivar todo esto que está ahí adentro. Por descarte, por regla de la cadena. Pero no empecé ya la regla de la cadena. Sí, empecé otra regla de la cadena, la que tiene afuera al logaritmo. Pero adentro de esa regla de la cadena existe otra regla de la cadena que va a tener afuera a la raíz cuadrada. Así que para poder derivar esto, que aquí le voy a poner un nombre de fantasía para que salga ordenadito, le voy a llamar A. Para obtener esta derivada que le llamé A, que es la derivada de esta otra porquería, voy a tener que aplicarle a esto otra regla de la cadena. Así que preparo otra cadenita para poder derivar a la raíz del coseno del seno de x. Lo podés hacer en un cálculo auxiliar, o lo podés hacer ahí mismo si tenés lugar. Pero que te quede ordenadito, ¿eh? No te digo que uses 42 colores como yo, pero... Ok, en esta cadenita A tengo afuera como operación principal a la raíz cuadrada, que afecta a todo lo que tiene adentro, que en este caso viene siendo el coseno del seno de x. Las derivo por separado. La derivada de la raíz cuadrada está en la tabla como un medio de x a la menos un medio. Y la derivada del coseno del seno de x no está en la tabla. Está el seno, está el coseno, pero no el seno del coseno o el coseno del seno. Y por supuesto que esto no es una multiplicación. Es coseno de, no coseno por. Entonces, para derivar esta parte de la cadenita, ¿cuál es la operación principal? Es el coseno. El coseno afecta a todo lo que tiene metido adentro, que es el seno. El seno no, porque el seno no afecta al coseno que está afuera. O sea, no es suma, ni multiplicación, ni división. Entonces es otra regla de la cadena, que le voy a llamar B, porque el cálculo ahí no me va a entrar. Y me voy a este otro cálculo para la derivada de el coseno del seno de x. Coseno del seno tiene afuera al coseno y adentro al seno, que son dos funciones que ahora sí que están en la tabla. Puedo derivarlas por separado. Derivada del coseno es el menos seno y la derivada del seno es el coseno positivo. Y fíjate, esta es la primera cadena que sí que puedo encarar. No necesito cálculos auxiliares, así que la encaro. Lo primero va a ser
tomar el seno, lo de adentro, y colocarlo ahí, en esta X. Luego voy a multiplicar por el coseno. Esto empieza entonces con el menos seno del seno de X multiplicado por el coseno de X. Hermoso. Entonces, ahora que conozco esta derivada, puedo montar esta regla de la cadena del medio. Tengo que, como siempre, tomar esto y colocarlo aquí en X. Y luego multiplicar por esto, que ya lo calculé. Es esto. Voy por ello. Rosa dentro de verde. 1/2 por, y reemplazo X por el coseno del seno. Está elevado a la menos 1/2. Y ahora multiplico por el resultado de esta última cadena. O sea, el menos seno del seno por coseno. Y coloco unos buenos paréntesis aquí, para no confundir esta multiplicación con una resta. Y esta es, entonces, la derivada de la cadena del medio. Que a todo esto ya vas viendo por qué la regla de la cadena se llama la regla de la cadena. Se van encadenando las derivadas. Terminada entonces la cadena del medio, paso a la cadena principal, de la cual nos faltaba solamente esta derivada que ya calculábamos aquí. Así que la encaro. Voy a reemplazar todo esto que está aquí ahí adentro y a multiplicar luego por esta tremenda porquería. Comienzo entonces con esto allí adentro. Va a ser 1 sobre donde está X abajo, reemplazo por la raíz del coseno del seno de X. Poquito más de esto. Con eso ya tengo la primera parte de la cadena. Solo necesito multiplicar por todo este tremendo choclo que aquí le habíamos llamado A. Multiplico entonces por agárrate, 1/2 por el coseno del seno de X. Ordenadito, no te pierdas. A la menos 1/2 por menos seno del seno por el coseno de X. Y esta belleza, gente, así como la ven, es f', la función derivada de esta otra porquería. No me interesa ponerme a maquillar esta función porque es una cosa totalmente ficticia, que sale de la imaginación solamente a los fines didácticos para poder contarte por qué hostias la regla de la cadena se llama regla de la cadena. ¿Qué es lo que se va encadenando? Y las derivadas de las distintas capas de la cebolla que vamos pelando. Esta función, el logaritmo de la raíz del coseno del seno, se podría pensar como esas mamushkas, que son varias muñecas rusas idénticas pero a distinta escala, de distinto tamaño, una dentro de la otra. Exacto. Aquí tengo una función principal, afuera de todo, que es el logaritmo. El logaritmo tiene metido adentro una raíz cuadrada, que a su vez tiene metido adentro a un coseno, que adentro tiene un seno, que adentro no tiene nada. O sea, la que más adentro está es el seno. Créeme que si ejercitas lo suficiente, vas a poder derivar cualquier porquería de función que te pongan adelante sin necesidad de hacer tanto análisis auxiliar. Pero si recién estás entrando en el mundo de las derivadas, acostúmbrate a trabajar bien detallado, bien ordenadito, bien prolijo, y tarde o temprano vas a llegar a buen puerto. Y seguro te vas a empezar a ahorrar un montón de cosas. Con esto te habilito las últimas 3 funciones para practicar hoy y en 3 segunditos te muestro las respuestas. Te vas a tener que romper la cabeza, pero si te complica mucho, comentame acá abajo en la casilla de comentarios del video cómo venís derivando, qué problemas te encontraste y vemos si lo podemos ir solucionando. Deriva 470 funciones. Yo por mi parte me voy a tomar solcito. Si aprobás esta manera de aprender matemática, podés bancar esta locura dejando pulgar arriba, comentando y compartiendo. Y si te querés poner la 10 y me querés invitar a unas birras, te dejo unos links en la descripción para alegrarme el fin de semana.